Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de amor. A veces, el destino juega sus propias cartas. Nos pone en el lugar correcto, en el momento exacto, con la persona indicada. Y todo lo que hace falta, es un solo instante para cambiarlo todo. Esta es la historia de Sabrina y Javier, y de cómo, el último billete de tren los llevó a su destino más importante, el amor. Sabrina estaba sentada en la estación de tren, con los ojos fijos en su boleto. Era el último billete disponible. El tren salía en 15 minutos, y con él, su oportunidad de empezar una nueva vida lejos de la ciudad que le traía tantos recuerdos. Había tomado la decisión de marcharse sin mirar atrás. Hasta que alguien llegó corriendo a la ventanilla de boletos, pidiendo desesperadamente uno más. Era Javier. Respiraba agitado, con la esperanza de que hubiera otro billete, pero no quedaba ninguno. Sabrina lo observó en silencio. Había algo en él, en su forma de mirar con ansiedad la pantalla de horarios, que le hizo sentir un impulso extraño. Y sin pensarlo demasiado, se acercó y le dijo: «Toma, quédate con mi boleto». Javier la miró sorprendido. «¿En serio? Pero, ¿y tú?». Sabrina sonrió con nostalgia. «Tal vez este tren era para ti, no para mí». Justo cuando Javier iba a tomar el billete, una voz por los altavoces anunció: «El tren con destino a Madrid ha sido cancelado debido al mal clima. Lamentamos el inconveniente». Sabrina y Javier se miraron, sin saber qué decir. El billete ya no importaba. Pero algo dentro de ellos les decía que esa conversación no podía terminar ahí. «Supongo que el destino decidió otra cosa», bromeó Javier, sonriendo por primera vez. Sabrina rió y miró el reloj. «Si el tren no llega, ¿qué te parece si tomamos un café?». Javier la observó por un momento y luego asintió. «Solo si me cuentas por qué estabas tan dispuesta a regalar tu billete». En una cafetería cercana, las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Sabrina le habló de cómo quería dejar atrás su vida, empezar de nuevo en un lugar donde nadie la conociera. Javier, por su parte, le confesó que ese tren significaba volver a casa, después de años lejos. Eran dos almas en direcciones opuestas, pero en ese instante, parecía que el universo quería que coincidieran en el mismo lugar. Rieron, compartieron historias y descubrieron que tenían más en común de lo que imaginaban. Cuando la estación volvió a abrir, los altavoces anunciaron que los trenes estaban listos para salir, pero ellos no querían moverse. Sabrina miró su teléfono. Había buscado con tantas ganas una excusa para irse, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa. Javier la observó en silencio y luego sonrió. «Parece que ya puedes tomar tu tren». Ella bajó la mirada hacia su billete. Tenía todo listo para irse, pero, ¿y si su verdadero destino estaba justo aquí? «Tal vez», dijo con voz suave, «tal vez no quiero irme todavía». Javier sintió que su corazón se aceleraba. «Yo tampoco quiero que te vayas», confesó con sinceridad. Un silencio cómodo los envolvió. No era necesario decir más. Sabrina dobló con cuidado el billete y lo guardó en su bolsillo. «¿Sabes? Creo que esta vez, tomaré otro tren». Javier extendió su mano y ella la tomó sin dudar. No importaba a dónde fueran después, porque en ese momento, ya estaban en el mismo camino. El tren partió sin ellos. Pero lo único que realmente importaba era que habían encontrado algo mucho más valioso que un destino, se habían encontrado el uno al otro. Porque a veces, el amor no es un viaje que planeamos, sino una estación inesperada donde queremos quedarnos para siempre. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.